El señor Boltzmann agrega lo siguiente: no se asusten con las ecuaciones. No nos interesa el valor exacto de la ecuación. El señor Boltzmann lo que está diciendo cuando plantea esta fórmula dice: la entropía es directamente proporcional al logaritmo natural del número de maneras en que yo puedo revolver los átomos en un sistema. Bueno, pero ¿qué significa esa K? La constante de Boltzmann es considerada una de las constantes físicas universales. Simplemente lo que está diciendo es que para ese hipotético demonio captar la información, eso no es fácil. Es decir, para él poder saber dónde están las partículas, derecha o izquierda, una por una, tiene que invertir energía. ¿Por qué? Y ahí es donde se entiende por qué la teoría de la información surge en el siglo XIX, no es con la teoría de la comunicación, que eso es lo que va a pasar en el siglo XX, no, surge es con la termodinámica. Termodinámica es la ciencia física que estudia los fenómenos del calor. Y uno dice, pero ¿por qué la teoría de la información surge en la termodinámica? Cuando a mí me enseñaron que la teoría de la información había surgido con el tema de las comunicaciones. No, surge con el tema de la comunicación en el siglo XX, pero el modelo inicial surge en la termodinámica en el siglo XIX por una y sencilla razón. Porque según Boltzmann y Maxwell, ahora imagínense que las partículas en las cámaras estas rojas y azules están muy calientes. Muy caliente significa que se mueven más rápido. Entre más rápido se mueva la partícula, más energía necesito yo para saber dónde está, si a la derecha o a la izquierda, porque se está moviendo muy rápido. Entonces hay que invertir mayor energía para tener el bit de información. Si el sistema está frío y por lo tanto las partículas se mueven más lentamente, necesito menos energía para obtener el mismo bit de información. Eso es todo. ¿Sí? Es decir, si aquí hay una partícula, haga de cuenta que se está moviendo rapidísimo por este compartimento, por este salón, yo necesito de aparatos más sofisticados que me implican mayor gasto de energía para decir, la agarré allá, ¿no? Porque está moviendo muy rápido. Y entonces, pero si se está moviendo muy lentamente, muy fácilmente, sin tanta tecnología y sin tanto gasto de energía, yo podría decir, va por aquí. Eso es todo, esa es la comparación. ¿Sí? Por eso es que la teoría de la información surge en la termodinámica, porque para ubicar el bit de información, o sea, la posición de la partícula, obtener una misma cantidad de información, se gasta distinta cantidad de energía dependiendo que las partículas se muevan muy rápido o se muevan poquito. O sea, que el sistema esté caliente o que el sistema esté frío. Y entonces, según Boltzmann, uno llama entropía a la información desconocida. Todas las partículas están revueltas. No puedo saber dónde está cada una. No tengo el bit para ubicarla si está a la derecha o a la izquierda. O sea, la entropía es la información que yo no conozco. Porque así yo no conozca dónde están las moléculas están en algún sitio, obviamente, y se están moviendo ahí en ese sistema. Entonces, lo que llamamos entropía es la información que no conocemos. Y según Maxwell, fíjense, verá que ya comienzan a darse matices distintos de lo mismo, para complementar la idea. Según Maxwell, deberíamos llamar entonces la información desconocida, llamémosla entropía, y la información que conocemos, llamémosla información. O sea, el concepto de entropía y de información son conceptos hermanos, son íntimamente asociados. Van a la descripción de lo mismo. El uno
cuando no conozco la posición de las partículas y el otro cuando ya las conozco, pero se refieren a ese modelo sencillo de ubicar derecha e izquierda, dos alternativas, de dónde está cada una de las bolitas. Y entonces el demonio de Maxwell transforma 1 en 2. Es el que transforma la entropía en información. O sea, que precisa dónde está cada uno. Obviamente, con la consideración que acabo de hacer, y ahí ya comenzamos a romper la paradoja, hay que gastar energía para ubicarlo. En el modelo inicial no se consideraba el gasto de energía del demonio para poder transformar ignorancia en información, o sea, para precisar dónde estaba la partícula. Entonces, por eso sonaba paradójico que la naturaleza pudiera existir algo parecido, porque eso requiere también una inversión de energía. La inversión de energía para ubicar el bit se calcula ya con mayor precisión en 1929, donde un físico de origen húngaro que trabajaba en Alemania y que fue perseguido por los nazis cuando suben al poder en 1929, viaja a Estados Unidos e incluso participó en el proyecto de la bomba atómica, Leo Szilard. Y Leo Szilard ahora nos va a decir algo muy interesante. Información es igual a energía. Información es energía. Profesor, acláreme. Acaba de decir que era estructura, acaba de decir que era organización, acaba de decir que era conocimiento, que era orden. Ahora me dice que es energía fresca. No nos confunda más, profe. Sí. ¿Por qué? Porque para yo tener una forma ordenada necesito haber hecho un trabajo sobre ella. O sea, y el trabajo físico se llama energía. Es eso. Y entonces nos muestra que por un bit de información yo tengo una magnitud, una medida proporcional a la temperatura y a la constante de Boltzmann. Es decir, las ideas van germinando y desarrollándose poco a poco en el tiempo. Y aquí es donde se ve claramente que entre más temperatura, entonces más energía se requiere. ¿Sí? Pero también dice, la información requería energía para capturarla, que era la consideración inicial, pero ahora la insistencia de Szilard es la contraria. Si usted tiene la información, con esa información puede ejecutar un trabajo, puede transformar la información en energía. Por eso es que estamos tan ávidos de información, los sistemas informáticos, porque esa es una manera de optimizar trabajo, energía, etcétera. No sé si esta figura se ve bien, pero esto es una cosa completamente idealizada, igual que lo de Maxwell en el siglo XIX, porque ustedes saben que a los físicos les gustan los modelos sencillos y lo más idealizado posible, es decir, lo más abstracto posible, pero dentro de cierta simplicidad. Entonces, imagínense que tenemos una bolita nomás, moviéndose en una cámara, se mueve al azar, o sea, que puede ocupar cualquier sitio. Punto 1. Punto 2. Vamos a medir. Aquí es, medir significa en este caso, ubicarla. ¿Está a la derecha o a la izquierda? Pues a la brava. Bajamos una cortinita y donde quedó, ¡tac!, quedó a la derecha. Entonces el registro informático, right, quedó a la derecha. ¿Sí? Pero como la molécula sigue moviéndose con la energía que tenía inicialmente, si yo levantara esta barrera que le puse, y aquí hay un émbolo, como una máquina, se lo llama máquina de Szilard Engine, entonces ahora la partícula golpearía sobre esa máquina, aprovecharía el calor del medio para absorber esa energía calorífica, y vuelve y expande, y cuando expande y obtiene un trabajo físico con esa información, la información ya se ha perdido, porque ahora está ocupando cualquier sitio. Esa es la manera de decir, de Szilard, que no estamos haciendo trampa, porque el trabajo físico de mover este compuerta por la golpeteo que le hace la partícula en su movimiento,
es igual al trabajo físico necesario para capturar el bit de información. Entonces quedamos en paz. Tuve que invertir un bit para tener tanta cantidad de energía para obtener un bit. Ahora ese bit se transforma en energía en condiciones ideales en la misma cantidad de trabajo. Entonces quedamos a paz y salvo. Nadie tumba a nadie. Es decir, eso es para decir que el bit de información permite desarrollar una cantidad de trabajo, si sea muy pequeña. Esto es una idealización, obviamente, pero de aquí se basan todos los trabajos de termodinámica de la computación, porque se calientan los computadores cuando funcionan, todo ese tipo de cosas, eso viene de estos desarrollos. Y nunca se hace trampa, quedamos a ras. Pero lo importante, si se ejecutó el trabajo ya no tengo la información, porque ahora la partícula puede estar en cualquier lado, es decir, se borró el registro informático, pero recuperamos la energía invertida en obtenerlo. Bueno, son modelos muy interesantes que nos van llevando, entonces, bueno, pero entonces al fin que ya tenemos que metimos energía, metimos complejidad, metemos información y todo como que es lo mismo, sí. Todos son distintos aspectos de lo mismo, la dinámica de la naturaleza en su proceso autoorganizante. William Thomson, que llegó a ser nombrado Lord de la corona inglesa y se conoce con el nombre de Lord Kelvin, y Kelvin es el de los famosos grados de temperatura Kelvin, o sea, es un termodinámico famoso del siglo XIX. Él se puso a analizar con Maxwell qué era el cuento que él estaba planteando con esa paradoja y que un demonio, que una vaina, que eso suena muy idealizado y muy paradójico. Y William Thomson, Lord Kelvin, llega a la siguiente conclusión. Este Maxwell como que se metió en un tema muy, muy importante que va más allá de lo que él mismo se imagina. Acuérdese que a Maxwell lo conocemos es por las famosas ondas electromagnéticas de la radio y todo eso. Desgraciadamente no lo conocemos por sus contribuciones fundacionales a la teoría de la información. Y William Thomson dice, vea, lo que hizo Maxwell con ese cuento de contrarrestar la entropía y esa información, ni más ni menos nos está anticipando, dice Thomson, un problema. El problema de si el ser vivo se puede explicar por la física o no. Es eso, que eso es un tema todavía muy vigente. ¿Por qué? En el demonio de Maxwell habría un espacio para un libre albedrío, es decir, cuando él maneja la información la puede manejar de más de una manera. ¿Por qué la única manera era mandar las azules a la izquierda y las rojas a la derecha? No, él hubiera podido mandar las rojas a la izquierda y las azules a la derecha. Hubiera podido generar una distribución distinta, 50% para un lado y 50% para el otro, con la misma información. O sea, hay un elemento ahí de indecisión, de libre albedrío, que no se había explorado. Y dice, eso está muy bonito, dice Thomson, porque nos acerca a las explicaciones de la vida. Además dice que si el tal demonio de Maxwell pudiera ver las partículas para ubicarlas, pues está hablando desde un ser vivo. Es como si lo viera, o sea, debe ser un ser vivo, debe sentir, debe percibir su medio, ¿sí? Y almacena energía, la convierte en trabajo, pues ese es el tema del metabolismo de los seres vivos. Almacenamos energía, la convertimos en trabajo, ¿no? Entonces él dice, o la voluntad del ser vivo y su propia acción está en contra de la entropía. ¿Será que la vida cumple o evade las leyes físicas? O sea, nos pone en ese problema de la relación entre el fenómeno físico y el fenómeno biológico, diciendo que la idea de Maxwell se aplica mejor para entender a los seres vivos. Bueno, eso es una de las cosas que dice Maxwell es, no vamos a leer toda la cita, pero lo que dice aquí, en una carta a un biólogo,
curiosamente son biólogos, lo que dice ahí es lo que está aquí, representado en esta figura. Dice, los sistemas físicos se pueden estudiar sus variables y sus parámetros que los caracterizan, cómo varían a lo largo del tiempo. Nosotros esperamos, dice Maxwell, que la evolución de los parámetros de un sistema físico sigan la línea verde. O sea, con el tiempo van cambiando un parámetro de acuerdo a una ecuación lineal. Pero Maxwell dice, hola, yo me estoy encontrando con la situación de que los parámetros describibles de un sistema físico, que yo los veía tan lineales como en la verde, de pronto se van para otro lado. De pronto se van para otro lado. ¿Será que eso tiene que ver con lo que me acaba de decir mi amigo Thompson, de ese tal libre albedrío, llamémoslo más bien azar, indeterminación de los sistemas físicos y biológicos? Porque el tal demonio de Maxwell, en últimas, no estaba obligado a utilizar la información para separar todas las partículas de esa manera, todas las rojas para un lado, todas las azules para otro, ¿no? Él pudo haber utilizado esa información para colocarlas de otro lado, de otra manera. O sea, había un libre albedrío, un azar, una indeterminación, un salirse de la tendencia común y corriente e irse para otro lado. Eso es importante mencionar esta figura, porque ustedes que han venido hablando de complejidad les hablan muchas veces de Ilya Prigogine. ¿Sí les han hablado de Prigogine? Ilya Prigogine es un químico termodinámico premiado en 1977 con el Premio Nobel de Química. Su Premio Nobel de Química fue mostrar un sistema experimental de laboratorio que se comporta con las indeterminaciones de lo que Maxwell describió en su carta anterior, que los sistemas físico-químicos en determinadas condiciones, yo voy midiendo un parámetro y se mantiene constante el otro, pero cuando paso de ese valor del parámetro Y, me salta el valor. Pero como yo repito el experimento, a veces me salta para arriba y a veces me salta para abajo. Y lo repito muchas veces y veo una tendencia a que el 50% de las veces salta para arriba el valor o la otra 50% salta para abajo. El misma impresión que tienen ustedes cuando lanzan una moneda. Ustedes con antelación ya saben que va a caer cara o que va a caer sello. No hay tercera alternativa. Pero antes de lanzarla usted no sabe en ese lanzamiento exactamente si le cae cara o sello. Tiene que lanzarlo. Y tiene que lanzarla 10 y 20 y 100 veces para poder decir que la 50% de las veces cayó cara y la 50% cayó sello. Ese aspecto probabilístico tan sencillo de la moneda lo podemos observar en un sistema físico. En un sistema físico. O sea, la naturaleza sí tiene esa tendencia espontánea a generar configuraciones diferentes a las que venía generando. El capricho, la indeterminación, el libre albedrío del demonio de Maxwell. Pero estamos hablando de 1977, de Ilya Prigogine. Y habla que las bifurcaciones se pueden continuar. Entre más nos acercamos de la posición inicial hacia la derecha, los sistemas se siguen ramificando, es decir, generando configuraciones alternativas que antes no se daban. Los sistemas tienden a bifurcarse. Este es el premio Nobel de Prigogine, con este tipo de reacción química. Esto es una cosa dinámica, en que lo azul se vuelve rojo, lo rojo se vuelve azul y va generando ondas permanentemente. Y yo repito la reacción y la figura que forma es distinta en todos los casos. Pero el patrón general de ondas que generan ondas de un color, que genera las otras, es constante. Pero el patrón, los patrones macroscópicos visibles de esos puntos generadores de orden varían de muchísimas maneras.
Y eso es muy importante para los biólogos. ¿Quién lo pensara? Sobre todo en el siglo XIX, que fue cuando Maxwell habló de la posibilidad de mostrar que el sistema físico se sale de su trayectoria. Porque Darwin venía hablando de un proceso evolutivo donde los linajes biológicos se ramifican permanentemente. O sea, esa tendencia a ramificarse de la evolución biológica tiene un parecido, así sea de manera puramente analógica o de semejanza muy vaga, que después se va a formalizar mucho más en el siglo XX, de que seguramente ahí también hay algo físico que hace que se bifurque. Y la bifurcación va a ser un tema muy importante en el tema de la información. Bueno, llegamos al siglo XX, ya hemos avanzado con la máquina de deshilar, con todos estos costos termodinámicos de la información. Y entonces, 1980, Dan Brooks, en la Universidad de Toronto, yo tuve el honor de hacer una pasantía en el laboratorio de él. Él plantea que la flecha del tiempo cósmico y la de la evolución biológica, o sea, la de Boltzmann y la de Darwin, ¿sí?, son una y la misma y se manifiestan en incrementos de entropía, información y complejidad. Otra vez en que aparece información como entropía e información como complejidad. Dice, pero miércoles, ¿ahora qué pasó? No. Hay un físico, David Leiser, quien propuso que cuando uno mira el universo a escala cósmica, desde su más remoto origen en un hipotético punto de partida, el Big Bang, que cada vez es menos hipotético por todas las noticias que hemos tenido esta semana, ¿sí?, lo que se encuentra es que hay un punto en que, mire, tenemos aquí un universo con una entropía máxima y una gran expansión en que este es el límite máximo de la expansión, pero este es el límite real de lo que se ha expandido en realidad. Y la diferencia entre estos dos me da esto que lo define como el aumento de complejidad. Hay una figura que muestra algo de eso. Esta, por ejemplo. Los físicos en el siglo XX van a decir, vea, señor Maxwell y señor Boltzmann, muy interesante su modelo de las bolitas en un gas. Pero eso no es por ahí. El modelito de la bolita en un gas es una cosa completamente artificial y ficticia de una situación de laboratorio en condiciones controladas, que yo tengo una cámara fija y tal cosa. ¿Por qué no cambia el modelo? Bueno, ¿por qué no lo cambiamos a cómo realmente se ha expandido el universo? Sin meterle ninguna cámara, ni ninguna separación, ni ningún demonio de Maxwell, nada de eso. Mire, el modelo de arriba es el de Boltzmann y Maxwell. Aquí está todo con todas las partículas aquí metidas. Abrimos la cámara, las compuertas, las partículas quedan libres para difundirse. Ya, se cumplió, aumento de entropía. En el universo real, en esa gran nube inicial de la materia en estado preatómico y de partículas, es como si estuviera así, todas esas subpartículas y radiación llenando todo. Y a medida que ocurrió la expansión, lo que pasa es que se va concentrando en ciertos puntos. El universo se expande en su totalidad, pero la materia no se reparte uniformemente, se va concentrando en ciertos puntos. Y hay unos puntos en que se concentra hartísimo, que se llaman los huecos negros. Hay otros en que no se concentra tanto, y son los planetas, y los cuerpos celestes, y las estrellas. Luego, entonces, ¿qué pasa?
nos queda esta imagen, ya matemática, que es para mostrar H, entropía, T, tiempo. A medida que pasa el tiempo aumenta la entropía, pero distinguimos dos tipos de aumento. Uno, el aumento máximo que hubiera podido darse, y otra, el aumento real que se dio. Le da esa distinción. Que esa distinción no recuerda la posición de Boltzmann y la de Maxwell. Boltzmann se fijaba en los aumentos máximos posibles y Maxwell en los aumentos reales de los sistemas que se dan. Pero siempre aumenta la entropía. La diferencia es la información. La información como patrón ordenado. Es decir, los sistemas realmente existentes son sistemas con cierto grado de orden. Sus moléculas no están ubicadas en cualquier sitio. Lo mejor ver es la estructura celular. Por lo tanto, esta es la célula con la distribución de sus moléculas en este tipo de ordenamiento. Y esta es la misma célula si todos sus componentes los aleatorizamos. O sea, deja de ser célula. Pero químicamente es lo mismo. Revolvemos las proteínas, todo lo que tiene ahí, entonces me queda un revuelto. Este sería esto. La estructura se da, es porque se mantiene alejada del máximo azar. Ya no están aleatorizados los componentes, están ordenados. Entonces, por eso hay que distinguir entre el límite máximo de entropía y el real. La diferencia la de la información. Entonces, aumenta la entropía y aumenta la información. Que esa es la visión de la segunda mitad del siglo XX. Aumenta la entropía y aumenta la información. Y ahora, tomamos esta figura, la misma anterior, y comenzamos a estudiarla en más detalle. Aumentos de entropía máxima posible, los límites máximos del sistema, los límites reales del sistema organizado y el paso del tiempo. Y ahora encontramos algo supremamente curioso, que para explicar ese fenómeno físico tenemos que recurrir a palabras y términos de la biología para entenderlo mejor. Porque entonces ahora tenemos que hay una etapa rápida de expansión y crecimiento que se compara en la vida a las etapas inmaduras del desarrollo. Las primeras etapas de la división celular son muy rápidas y se expanden. O sea, se expande, o sea que aparecen muchas células muy rápidamente. En una situación madura, digamos, en el caso del humano, 10, 11, 14 años de edad, ya se está llegando a la madurez, las tasas de división celular son mucho menores, el sistema se está estabilizando y entra a su madurez, un periodo bastante largo de la vida, o el periodo en que la producción de células y la muerte de las células se va equilibrando. ¿Sí? Ya no es esa etapa rápida de crecimiento, ¿no? Se estabiliza. Y un periodo de senescencia, donde ya no proliferan las células y el sistema se ha estabilizado tanto, se estabiliza. En esta primera etapa los sistemas responden rápidamente a los cambios ambientales, cambios de presencia de sustancias nutritivas, cambios físicos del medio, son fundamentales para mantener ese sistema en crecimiento rápido en la primera etapa. Aquí ya requiere menos energía por unidad de masa y en la vejez requiere menos energía porque la aprovecha menos. Es decir, aquí es un sistema que responde rápidamente, aquí es un sistema que responde de una manera estable y aquí es un sistema que ya no responde a los cambios. Por eso la senescencia de los sistemas lleva a su extinción. Eso es muy interesante porque entonces aquí se está viendo la entropía
como la que da la posibilidad de generar orden e información. El crecimiento de entropía real, dadas las restricciones que se le impuso al sistema por su constitución física, hace que ese crecimiento de entropía no llegue al estado máximo y nos permite abrir la evolución hacia mundos posibles de aquí adelante. Siempre aumenta la entropía, siempre aumenta la información. Estas son las curvas de los biólogos. Entonces, ahora a esta curva anterior del crecimiento, en ese patrón le sacamos la derivada, encontramos esta curva de abajo y encontramos entonces que hay una rápida expansión, el estado inmaduro, una estabilización de los sistemas, una etapa madura y por último una etapa senescente. Entonces ahora nos está diciendo que el orden y las estructuras, o sea, la información generada por la entropía que siempre aumenta, no es una forma estable y fija, no son estatuas de piedra lo que genera la vida, no, son seres vivos cuya forma, cuya organización con el tiempo está cambiando y pasan de la aparición, del origen, de su desarrollo, de su crecimiento, a una estabilización y a una vejez y a una muerte. Son ciclos de vida los que se genera informáticamente, ¿sí? No son estructuras perennes e inmutables.